de lo que es los temas, porque de acuerdo a cronograma, la última semana de mayo y la primera semana de junio ya se deben tomar las evaluaciones correspondientes del primer parcial, ¿no? Y si terminamos hoy 2 clases más, estaríamos a tiempo todavía, estaríamos a tiempo, ¿no? Para realizar lo que es la evaluación correspondiente. Ya, comenzaremos. Compartiremos pantalla. Ya. La anterior semana, o la anterior clase, perdón, veíamos todo lo que era las culturas originarias. Y en ello veíamos y decíamos que las culturas originarias, o sea, para ubicarnos geográficamente, nos íbamos a ubicar en lo que es los Andes, ¿no? Aquí habíamos dicho que los Andes es una de las cordilleras más extensas del planeta, ¿no? Pues ya que abarcaba desde lo que era el Caribe por el norte hasta el estrecho de Magallanes hacia el sur, ¿no? Y en el hemisferio sur de nuestro planeta, por esa situación y por esa ubicación, estaba bajo la influencia de lo que se denominaba la constelación Cruz del Sur o Chacana, y que, como ustedes han debido ver por las mismas noticias hace 2 o 3 días, era lo que se recordaba esta fecha, ¿no? De la Cruz de la Chacana, que había sido ya instaurada en nuestro medio mediante una determinada norma. ¿Ya? También habíamos dicho que el origen de los Andes estaba y para recordar, sigue, ¿no? Esto de lo que es la Cruz del Sur, razón por la cual también bajo esa influencia nosotros celebrábamos el Año Nuevo Andino Amazónico el 21 de junio. Y por esa influencia del norte o del hemisferio norte, también estaba bajo la influencia de la estrella polar, se celebraba lo que era el Año Nuevo el 31 de diciembre, ¿no? Dentro de los orígenes de los Andes, habíamos visto de que los Andes provenían de lo que significaba provenía del Antis, que significaba la cresta alta, ¿no? O cresta elevada, ¿no? Y por su extensión, y es una de las cordilleras también más elevadas de lo que es esta parte de la región. Algunos también decían que su significado de Andes venía de lo que era el Antisuyo, ya que estábamos situados también en esa parte de la región, ¿no? Cuando existía lo que es el Tahuantinsuyo, ¿no? Y muchos hablaban de los andenes, que viene también de esa palabra quechua anti, que eran las laderas de las cordilleras. Y otros decían que el término antis o cobre, ¿no? Se le daba eso de que a las personas que vivían o habitaban en esta parte de la región era porque tenían la piel cobriza o rojiza, ¿no? Si bien es que en otros lados de nuestro planeta hay diferentes colores de piel, como por ejemplo hay la piel morena, la piel blanca, ¿no? Y así como la piel canela tal vez en otros lugares, pero en esta parte de la región era la piel cobriza, ¿no? La piel rojiza que teníamos. Una vez ya ubicado en lo que era la cordillera de los Andes, donde nos vamos a ubicar geográficamente, y habíamos visto las diferentes culturas, ¿no? Y la primera cultura que habíamos visto era la cultura aymara, que decíamos que tenía esta ideología de tener una vida feliz, ¿no? Y que le daban valor a las cosas.
¿no? Por las cuales también se sentía un especial cariño, así como por las demás personas que nos rodean, ¿no? Y le daban mucha importancia, decíamos, a lo que es estar bien consigo mismos, ¿no? Ese estar bien, ese vivir bien, ¿no? Que se practica. Eso de que también mantener esa armonía con el resto de los hombres dentro y fuera de sus hogares, ¿no? Razón por la cual también podemos ver que la gente de esta cultura aymara, que practica esta cultura, es más cariñosa, ¿no? Te reciben bien y también se veía nomás que a los forasteros o a los que llegaban les trataban bien, ¿no? Siempre que estos también se portaban bien con ellos, ¿no? O sea, era una reciprocidad que se practicaba también dentro de lo que es la cultura. También veníamos que en esta cultura siempre también eran ricos porque contaban con buena salud, contaban con el alimento suficiente para satisfacer sus necesidades. No tenían esa manía de mantener esas riñas, ¿no? Ni tampoco el entrar en una competencia con otros habitantes, tal vez de la misma región. No tenían siempre esa forma de vida agradable dentro de todos. Esta cultura, decíamos también que se desarrollaba, ¿no? En lo que era en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, dentro de lo que es el territorio nacional, el territorio de Bolivia, y también abarcaba lo que era el territorio de Puno y Arequipa en lo que es ahora Perú, en la República de Perú, en el estado de Perú, no en el país de Perú. No se puede decir nomás que era bastante extensa y siempre también era una de las características de que estaba asentado a las orillas del lago Titicaca, ¿no? Viendo siempre ese reino Colla que existía, que comprendía desde todos esos extremos, ¿no? Desde la cordillera real hasta lo que era la cordillera occidental. Veíamos también la economía, que era la base de la, que era el cultivo que ellos tenían, la agricultura era la base de esa economía, y tenían y se conocían unas 200 variedades por lo menos de sus productos, ¿no? Y estaban lo que es la papa, la oca, la quinoa, la papa lisa, ¿no? También estaba dentro de su economía la ganadería, en este caso el criado, la domesticación de lo que era la vicuña, la alpaca, la llama, ¿no? Que también usaban como animales de carga y que al margen de que servía como ello, también su lana, ¿no? Podían tejer prendas para vestirse, ¿no? Con diferentes colores que usaban, ¿no? Como vestimenta y que también podían teñirlos, eh, no todo era blanco, sino que podían darles también los colores, ¿no? Para ahí se puede ver la habilidad que tenían y aprovechaban todo lo que estaba a su alrededor, ¿no? Y hasta los huesos de los animales utilizaban para trabajar como utensilios o tal vez para darles diferentes usos. Dentro de su religiosidad decíamos que los aymaras son o eran seres o son seres profundamente religiosos, porque ya que todo cuanto les rodeaba siempre les acercaba a esa religiosidad, ¿no? Desde su nacimiento hasta su muerte tenía ese sentido religioso, ¿no? Porque ellos sentían ese gran cariño por las cosas que les rodean y en particular querían estar siempre en armonía con lo que era la naturaleza. Y con esa desarmonía pues, nacían también la armonía con las deidades o los dioses para pedir su protección, ¿no? Para que no les falte nada, para que siempre gocen de buena salud, para evitar cualquier conflicto, ¿no? Y tal vez hasta para evitar grandes desastres naturales. Siempre se esforzaban por agradar a las divinidades o deidades para que estos les retribuyan de la misma forma, ¿no? Y para ello siempre hacían diferentes rituales que estaban plagados de solemnidades, ¿no? O sea, tenían mucho respeto a esos rituales.
¿no? Y lo hacían de diferentes formas, siempre con el afán de agradar y de conservar la madre tierra para que también, ¿no? La madre tierra también les ofrezca o les dé el alimento, la salud correspondiente a ellos, ¿no? Y para ello también ejercían los sacrificios. Así también habíamos hablado de lo que es la huilancha, ese sacrificio de la llama, que era también para agradar, ¿no? A la Pachamama o a la madre tierra. Su vivienda, habíamos visto que es un poco más ya abrigadora, muchos tenían en forma de cono, también aprovechaban todo lo que las naturalezas les brindaban, ¿no? No habían calaminas en ese tiempo o tejas, ¿no? Techaban sus casas de adobe generalmente para protegerse del frío, con totoras o con pajas, ¿no? Que estaban siempre al alcance de sus manos y que era proveída por la naturaleza. En cuanto a su vestimenta, siempre, como habíamos dicho, usaban la piel de no la piel, sino la lana de los animales que ellos domesticaban. Los ponían diferente color para distinguirse también con los de diferentes ayllus, ¿no? Usaban siempre el poncho, que era un abrigador que hasta ahora se lo puede seguir viendo, que está siempre dentro de la distinción, ¿no? Con ellos podemos ver que de dónde provienen generalmente ese tipo de personas de esa cultura. En cuanto a lo que era la cultura quechua, otra de las culturas también originarias, ¿no? Ubicada también geográficamente en las regiones un poco más bajas que las aymaras, más en los valles, dentro de nuestro también territorio boliviano, ¿no? Que se acercaba mucho a lo que era, obtenían las diferentes costumbres o formas de vida con los aymaras, ¿no? En ese sentido, también se podía ver que esta cultura generalmente también tenía, ¿no? Esas similitudes, costumbres que apuntaban a esa forma de apreciar esa vivencia, ¿no? Con los principios siempre de esa dualidad, de vivir en dos, ¿no? Que estar siempre relacionado con alguien o con algo, la reciprocidad también y la complementariedad, siempre también en la búsqueda de ese bien común. Para los quechuas, estar en equilibrio también con su entorno natural era bastante importante, ¿no? Porque mantenían siempre ese principio de bienestar mutuo, ¿no? No se sienten tranquilos cuando una persona, conocido o alguien de su entorno se encuentra tal vez con algunos problemas o le está yendo mal, ¿no? Siempre tratan de colaborarse. Razón también que viene eso del hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Ese aini que se practica generalmente en estas culturas originarias, ¿no? También velaban por la madre tierra, por la Pachamama, y siempre estaban en su cuidado, evitaban siempre que sea maltratada, ya porque era bastante importante esa relación que tenían con la Pachamama dentro de esta cultura. En esta cultura también, para los quechuas, ¿no? Al margen de ese equilibrio que tenían que dar, eran también considerados como personas cálidas, afectuosas, ¿no? Frente a las diferentes condiciones que podían llegar a tener las diferentes personas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo. Si tú tenías algo más, pues podías compartir con el resto, bajo ese principio siempre de reciprocidad, de esa relacionabilidad que existe, ¿no? Por eso, en tiempos de abundancia o escasez, siempre podían convivir, ¿no? Entre ellos. Ustedes han debido ver que personas generalmente de ese tipo de culturas que se tiene, que se sigue practicando, y podemos ver también en la actualidad que hay personas que tienen bastante cariño, ¿no? A los seres vivos, ¿no? Tienen bastante afecto a las mascotas o a los animales que ellos pudieran tener. Entonces siempre están también esperando al llamado de lo que es la Pachamama, que son con los que habitan generalmente. También habíamos visto lo que era la cultura tihuanacota, esta cultura tihuanacota que
fue una civilización que estaba situada en parte de lo que ahora ocupa Bolivia, Perú y Chile. Miren que baja un poquito más, que está yendo a Chile ya, que comprendía siempre casi todo este altiplano, que de acuerdo a las leyendas que existen, eh, se decía que el Océano Pacífico abarcaba hasta ese lugar, ¿no? hasta lo que era Tiwanaku, por lo cual dicen ellos que hay nomás la tierra medio arenosa, que se asemeja a las playas de lo que es el Océano Pacífico, ¿no? Ese nombre de esta cultura que hace referencia también a ese complejo arquitectónico que conocemos, el Tiwanaku, que aunque no, para nosotros decíamos también, o para muchas personas, no siempre para nosotros, era tal vez algo complejo porque no sabemos cómo se escribe hasta ahora, ¿no? Si será con W o será con H intermedia, ya dependiendo siempre de lo que, de la forma más cómoda, seguramente. Estos tiwanacotas o taipijalas, como se los llamaban, ¿no? También ya en ese tiempo hacían diferentes aleaciones hasta producir el bronce, ¿no? Y eso les daba una gran ventaja también militar, ¿no? Para defenderse, y es que generalmente era para defenderse, ¿no? Y una característica importante era también las enormes piedras que existían, o que se encontraban en el lugar, o que se encuentran, que aproximadamente, así a grosso modo, muchos dicen que son 10 o 15 toneladas casi cada piedra, ¿no? Y de ahí sacaban o tallaban lo que hasta ahora sigue existiendo, las diferentes estelas, ¿no? En su economía también se basaba en lo que era el cultivo de los diferentes productos y también, así como decíamos anteriormente, esta cultura originaria, las culturas originarias, dentro de sus características era la deshidratación de los alimentos, ¿no? Para su conservación, así como también la domesticación de los animales. No se trabajaba, por ejemplo, el cobre ya, incluyendo el vaciado, todo ello la formación, o sea, entraba también lo que era la parte artesanal de lo que era también dentro de su economía, dentro de esta cultura. Y también lo que se hacía era, habían dentro de su economía, también había eso de lo que es las cerámicas, ¿no? La fabricación, el pintado, ¿no? Siempre de eso, pero siempre existen diferentes características dentro de lo que es algo que les caracteriza o les diferencia de otras culturas, ¿no? Esos trazos que tienen generalmente sin curvas, sino siempre con líneas rectas, así como los monolitos, ¿no? Y también ahí estaban los rostros también de los humanoides o de los humanos que, no, que ellos ponían como una simbología, así como de los animales, y ellos sabían interpretarlo también, ¿no? Y estaban también situados como, por ejemplo, en las diferentes artesanías o en los diferentes tallados que se hacían. Por ejemplo, en Tiwanaku, si vamos a ver en algún momento, podemos ver la Puerta del Sol, que están ahí serpientes, caras de pumas, ¿no? Estelas, ¿no? Por todo lugar siempre se representan, ¿no? Las águilas, el cóndor, siempre está representado por algunos animales, ¿no? Que están siempre, que son parte importante de esas figuras, y esas figuras humanas también. Ya en el siglo VIII, Tiwanaku se expande también sobre ¿no? Esos enclaves que tenían, siempre queriendo siempre expandirse un poquito más, ¿no? Asimismo se extiende también su poderío sobre el altiplano. Esa expansión era posible gracias a ese dominio, a esas aliaciones que hacían de la fabricación y esa superioridad que tenía siempre como pueblo, ¿no? De siempre estar mejores acondicionados militarmente frente a las otras naciones. ¿Ya? Y llegaba también su conquista hasta el norte de Chile. Llegaban también a Cochabamba, a lo que era
Huari, ¿no? En Oruro, ¿no? Todos esos lugares. También hay que ver dentro de esto, de Tiwanaku, por ejemplo, que en el lugar se encuentran esos monolitos, ¿no? Conocidos. Por ejemplo, decíamos que estaba el Huilacala, o Piedras Rojas. Estaba también lo que era el Hinchucala, piedra con orejas. Estaba también lo que era el Tatacala, ¿no? Que también estaba lo que era la Estela Mayor, ¿no? Del monolito Ponce, ¿no? Que son estelas que se encuentran dentro de esa cultura y que representan nomás, ¿no? Cuando nosotros vemos un monolito en cualquier parte del mundo, vamos a ver nomás y se nos va a traer a la memoria, esto está en mi país, ¿no? Esto está en mi cultura, es parte de mi cultura, ¿sí? Así como cualquier persona, como cuando vemos, por ejemplo, una pirámide, automáticamente se nos viene a la cabeza, ¿no? Ah, esto es de Egipto. Y está dentro de también de esas culturas grandes de lo que es la humanidad. Otra cultura es la inca. Durante la época ya de este contacto europeo que se ha tenido, los europeos cuando llegan a esta mal llamada descubrimiento, y ahí ellos mismos se topan con diferentes culturas que había habido en nuestros pueblos, ¿no? Y se dan cuenta ellos que tenían diferentes formas de organización, ya sea política, social, ¿no? Y generalmente en lo que es en la parte de Perú y Bolivia, de lo que ahora es Perú y Bolivia, y poco en el norte de Chile, ¿no? Y tanto por ahí en el también noreste de Argentina, ¿no? Miren que esta cultura ya abarca 4 países, ¿no? Perú, Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? Ahora, conocidos con esos países. Ya, y estaba ahí lo que controlaba también los incas controlaban esas grandes extensiones territoriales. Los incas generalmente no fueron un gran imperio, ¿no? No eran grandes, pero deben su desarrollo también a esa disciplina que ellos tenían, ¿no? Solamente a un comienzo ellos estaban o habitaban en aldeas en el Valle de Cusco, ¿no? Donde practicaban la agricultura, ¿no? También la domesticación de animales y en algunos casos también habían sido dominados, ¿no? Pero gracias a esos contactos que han empezado a tener los diferentes choques con los diferentes pueblos o culturas, ya los incas adquieren distintos también conocimientos, ¿no? Y los convierten en potencia más importante de los Andes, ¿no? Es como cualquier aspecto que se pueda tener o cualquier enfrentamiento que podemos tener así, aunque como personas, ¿no? Nosotros podemos llegar a ser unas personas humildes, siempre dentro del trato del diálogo, pero si empieza a molestarnos, a atacarnos unos otros, pues empezamos también nosotros a desarrollar o a defendernos, ¿no? Y podemos llegar a ser mejores que aquellas personas que en algún momento creyeran que éramos débiles, ¿no? Entonces pasó lo mismo con esta cultura, tanto contacto que tenía, tanta defensa que tenía, entonces ellos también empiezan a lo que es a crecer, ¿no? Y expandirse, ¿no? Y hasta convertirse en una potencia o en la potencia más importante de lo que era esta región de los Andes, ¿no? El Cusco, ¿no? Que es la capital de esta cultura inca, que era el área nuclear, si se quiere, el núcleo de esta cultura, se concentraba en ese valle del Perú, porque en él se unían esos 3 paisajes, ¿no? Como podemos ver, ¿no? La naturaleza beneficia a muchos, pero muchos no la sabemos aprovechar, ¿no? Una sierra montañosa está ahí, está la selva amazónica, también está la planicie andina,
¿no? Y ahí se conjunciona. Y podemos ver nomás así, aunque en fotografías lo que es el Cusco, podemos ver nomás, ¿no? Que está en una montaña, en una planicie, y se ve vegetación, buena vegetación, y también está, ¿no?, en esa selva amazónica. Como lo que nosotros estamos también, ¿no?, situados aquí en esta parte de la región en Bolivia. Por ejemplo, si entramos un poquito al norte de lo que es de La Paz, ¿no?, estamos todavía en el altiplano, pero tenemos esa selva amazónica, ¿no?, y el clima también es bastante agradable, pero nosotros todavía no sabemos aprovecharla, ¿no? Solo tal vez la explotamos, pero no la aprovechamos. Y ahí, en esa combinación de estos climas que se tienen en esta cuna del Imperio Cusco, se obtenían también diferentes alimentos, ¿no?, de diferentes tipos, también diferentes materias primas, ¿no?, para hacer, por ejemplo, diferentes tipos de eh, artesanías, diferentes tipos de trabajos también, porque no hasta diferentes tipos de bienes dentro de él. No solamente falta un poquito de interés. Y nosotros tenemos mucho también dentro de lo que es el norte paseño, y por qué no decir en Pando, ¿no?, que está más cerca de la Amazonía, tenemos para explotar bastante, ¿no? Pero no lo podemos hacer porque uno, no tenemos la iniciativa correspondiente, no tenemos el incentivo, o también nos faltan esas vías de comunicación, como son las carreteras, ¿no? Si viajamos a los yungas, muchas personas, por no ir a ese lado, es por el miedo que se tiene, ¿no?, de las carreteras. A pesar que dicen que ahora está ya asfaltado, pero es hasta cierto lugar. No, pero sería bueno que haya una doble vía por ese lado, y se imaginan cómo se explotaría ese lado. Solamente en el turismo se explotaría, ¿no? Asimismo, esta ciudad del Cusco, ¿no?, se convierte ya en la capital de este imperio por esos conocimientos adquiridos ya que han tenido. Esa planificación, cómo bien empiezan a construir esas enormes edificaciones, cómo empiezan a también tener diferentes estrategias, ¿no?, para la gobernación, para la conquista siempre que tenían, y para la expansión de este territorio por parte de los incas, ¿no? Y estos incas generalmente, y hasta ahora se siguen basando en eso, ¿no?, en esa cultura bajo esos tres pilares, ¿no?, fundamentales, ¿no?, el Amazúa, Amayuya, Amaqueya, que son pilares morales para ellos, ¿no?, porque con el solo hecho de decir no seas ratero, no seas ladrón, ¿no?, ya te están enseñando a que no solamente no debes robar, ¿no?, sino que también no debes aprovecharte de la otra persona. Y el pueblo inca ya se expande siempre en gran parte por lo que es el área andina, desde el sur, ¿no?, de Colombia hasta lo que es Chile, habíamos dicho el Océano Pacífico, los Andes, ¿no?, este Tahuantinsuyo que quería decir, ¿no?, que significaba mundo ordenado, que era el medio, este Cusco, que era como un montón de piedras, que se conocía como un montón de piedras, que era el centro de todo, y que de ahí partían, ¿no?, a los cuatro lados ya, ¿no?, para las cuatro partes o provincias. Y cada provincia era administrada por gente de confianza de lo que era el Sapa Inca, que era, ¿no?, el dios sol, ¿no?, que tenían como dios al sol, para poder gobernar, ¿no?, todo lo que era el Tahuantinsuyo. Por ejemplo, ahí están los cuatro suyos, el Chinchasuyo, que era la provincia ubicada por el norte del Perú, ¿no?, hasta Ecuador, ¿no?, que era, ahí nomás se puede ver que era una gran extensión territorial, si llegaba de Perú hasta Ecuador. El Cuantisuyo, que era una provincia de la costa del sur del Perú, hasta, ¿no?, hasta lo que alcanzaba hasta el suroeste mismo de Cusco. El Collasuyo, una provincia ubicada al sur del Cusco, que incluía a Chile y Argentina, ¿no?, que también pasado por lo que es Bolivia.
¿no? Ese Alto Perú existía, ¿no? Por eso también muchas veces nosotros nos dicen o nos tildan como collas, porque éramos parte de este suyo. El Antisuyo, provincia ubicada también en la parte selvática, en la ¿no? También que era cerca a lo que era colindante con lo que es la cordillera del este del Cusco, ¿no? Y miren que de todo esto se manejaba desde lo que era el Cusco, desde el centro, y para gobernar estos lugares tenían que ser gente realmente de confianza del Sapa Inca, ¿no? Que mandaba a ellos para que administre lo que es todos esos territorios, y ha debido ser bastante grande, ¿no? Muy grande. Dentro de lo que es la expansión de este imperio, ¿no? Uno de los gobernantes más importantes también era Pachacuti, ¿no? Ese Inca Yupanqui, ¿no? Que era uno de los gobernantes que expande su territorio para obtener también más riquezas, ¿no? Y productos necesarios para gobernar. Por ejemplo, si vemos que ese imperio ha empezado a crecer, a expandirse, la gente también, o sea, las necesidades y las responsabilidades de los gobernantes también aumentan, ¿no? Entonces hay que nomás proveerles a ellos. Y Pachacuti, ese Inca Yupanqui, quien conquista la mayor cantidad de territorios, ¿no? Por todos los lados, es que también planea las diferentes estrategias para poder satisfacer las necesidades. Y como estrategia de conquista, por ejemplo, los incas no solamente utilizaban la fuerza, sino que ese es su segundo recurso, sino también utilizaban lo que era la diplomacia, ¿no? Sobre la base así, porque todo se aprende sobre la base de regalos, ofrecerles alianzas, como era un imperio poderoso, ¿no? Entonces se les podía dar a la gente o a los pueblos pequeños, ¿no? Darles yo te cuido, pero anexate a nosotros, ¿no? Vas a gozar de la protección de lo que era el imperio incaico, pero también forma parte de lo que es el imperio incaico. Si no eres parte del imperio incaico, no vas a gozar de la protección, y si nos interesa tu territorio, entonces nosotros podemos entrar a conquistar por las buenas o por las malas, ¿no? Eso es lo que usaban ellos. Hacían ceremonias ellos y les iban convenciendo también, ¿no? Siempre viéndolos el lado, ¿cómo les digo esto? El lado más necesitado de esos pueblos. Tú necesitas, yo te doy esto, pero te unes con nosotros, ¿no? También tenían esa creencia solo que les pedían que también reconocieran al sol como Dios principal. Todos habíamos dicho que estas culturas, diferentes culturas, tenían una gran religiosidad, ¿no es cierto? Entonces ellos adoraban a diferentes dioses o deidades, pero los incas adoraban al dios sol. Entonces, si querías pertenecer a lo que era el imperio incaico, tenías que también reconocer al sol como tu dios principal, ¿no? Y tenías que dar el tributo también al Inca a cambio de esa seguridad que ellos te daban, ¿no? Y así aseguraban sus alimentos, ya tenían diferentes productos, ya y todo el imperio empezaba a crecer. Y los administradores tenían esa labor importante de siempre hacer alcanzar todo lo que estaba y proveer a todas las personas de sus diferentes necesidades. ¿Ya? Aquí, dentro de estos administradores, el más importante era el virrey, ¿no? Un representante directo de la presencia real siempre en distintas partes del imperio, ¿no? Quienes negociaban con los líderes también locales. Dentro de lo que es la arquitectura inca siempre reflejaba su estructura de poder, ya en el diseño arquitectónico, ya, y esa capacidad de esa distribución de los espacios, ¿no?
Hay personas, por ejemplo, si hablamos de arquitectura, es esa forma de acomodar, por ejemplo, diferentes lugares en determinados espacios, ¿no? Y ahí tienen la habilidad los arquitectos. ¿Cómo te van a dar, por ejemplo, una mejor vida, ¿no? Dentro de un determinado espacio? ¿Cómo te lo diseñan ellos? A tu gusto, así. Y no era la excepción, los incas, ¿no? Ellos también, sin tener esos estudios que ahora conocemos de los arquitectos, los incas también ya hacían eso, ¿no? Dentro del imperio. Y podemos ver que han debido ser bastante prácticos y buenos en su trabajo, ya que muchas de esas piezas que ellos fabricaban o realizaban, esa arquitectura que ellos creaban, perdura hasta nuestros tiempos, ¿no? Y siempre las construcciones también eran principalmente de piedra. Y podemos ver, ¿no?, los grandes sistemas de irrigación que tenían, los grandes canales. Solamente en este tiempo de Semana Santa, por ejemplo, han debido ver, o sea, han debido escuchar hablar mucho del camino del Inca, ¿no? Entonces, si sigue existiendo hasta nuestros días, se ha debido estar hecho siempre con bastante destreza, ¿no? Aunque también no solamente ellos usaban lo que era la piedra, sino que también usaban lo que era el adobe, por ejemplo, en algunos lugares. Pero sí son lugares que hasta la fecha siguen perdurando y resistiendo a que el tiempo haya pasado. La forma de los recintos de este imperio, de la cultura inca, generalmente era de forma rectangular, ¿no? Tenía ya puertas, ventanas, techos, se construían ya con un piso más encima, a dos agüitas que se llamaban, ¿no? Y también eran construidas en espacios abiertos para realizar también los rituales. No tenían que tener, como tenían esa gran creencia del dios Sol, realizaban nomás los diferentes rituales dentro de lo que es esa reciprocidad que les daban. Ya entre los estados, los pueblos conquistados y siempre el dios Sol, ¿no? Y tenían que también ver esos importantes centros religiosos o ceremoniales que existían, ¿no? Si vamos nomás un poquito más allá, le daban mucha importancia, ya que para esas prácticas religiosas tenían que tener algún lugar especial de sacrificio, ¿no es cierto? Entonces hacían nomás su construcción y esas construcciones para realizar los sacrificios lo hacían también al aire libre. Pero como todo así gran imperio que se expande, también llega muchas veces a su fin, ¿no? Y ahí, lamentablemente, en 1532, ya los españoles llegan a la costa de Perú. No, no siempre atraídos por lo que se tenía, no por lo que se escucha, por lo que se dice, ¿no? Por esas riquezas, porque aquí los incas no le daban mucha importancia a lo que era el oro o a las piedras preciosas, ¿no? Sino que ellos más estaban en ese vivir bien con la gente, estar de forma armónica, ¿no? De querer siempre expandirse un poco más, pero no darle tanto esa importancia a lo que era la riqueza. Por eso generalmente aquí cuando han llegado ya nos compraban, ¿no?, con lo que era lo novedoso, ¿no? Aunque no tenga un valor, pero lo novedoso es lo que contaba. Y allí esos españoles, guiados por Francisco Pizarro, llegaban al Cusco y miren que también, ¿no?, cómo es las circunstancias, se aprovechan de ese conflicto que existía en ese momento entre esos dos gobernantes que había en este imperio, los hermanos Huáscar y Atahualpa, ¿no? Que se disputaban la elección de quién va a ser el nuevo gobernante para el Tahuantinsuyo. Y como había diferencias entre ellos, entran nomás, ¿no?, ahí justo a tiempo los españoles, se aprovechan de ello, convencen a uno, convencen al otro, y los ganadores eran los españoles, ¿no? Y empieza la decadencia, la desaparición de ese gran estado, ¿no?, tan grande que ha sido por una pelea o por un poco de ambición,
empiezan a eliminar, ¿no?, los diferentes sistemas que ellos tenían, ese sistema político que tenían, ¿no? Todo. Ya entra lo que es la religión católica, esa tradición católica europea, ya también llegan las diferentes formas de expansión, tanto políticas, económicas, hasta artísticas, ¿no?, que dan paso ya a otra cultura, que hoy ya la conocemos de diferente forma, ¿no? Entonces, cambia, ¿no? Y hay gente, pues hay gente siempre que se aprovecha, hay gente que no sabe superar sus conflictos y hay gente siempre que ambiciona más. Y cuando existen todos esos elementos, todo lo que se ha construido se puede desmoronar, ¿no? ¿Cuántos años han pasado para ello? Otra cultura que tenemos ya para ver también es la cultura vizcachani, donde se dice que el hombre llegó a los Andes, ¿no?, como veíamos en esa era cuaternaria, ¿no?, pues de diferentes lugares, como habíamos visto el origen del hombre, el origen del hombre americano, en el tema anterior. Ya convive con los grandes animales de ese periodo, como los tigres dientes de sable y otros, ¿no?, de estos animales que que se han transformado durante este último tiempo, pero que una gran mayoría no ha llegado a sobrevivir, ¿no? Y también ha habido también dentro de esta cultura, ya en los Andes, empiezan a huir diferentes esas personas que estaban en esto de lo que es la población, la llegada del hombre americano, ya, y llegan esos migrantes, se asentan en esta parte y desarrollan una cultura, pero una cultura un tanto incipiente ya, no tan desarrollada, ¿no? En este periodo ya, como ellos recién estaban queriendo crecer, no todo era no tan rico como las otras culturas, sino que ahí los vizcachanis se adjudican una antigüedad de varios milenios, ¿no? Por esa llegada del hombre americano a ese lugar de la región. Ya tendrían esa industria lítica, si se quiere, ya, ¿no?, donde se hallan piezas, por ejemplo, se da a conocer lo que ahora conocemos como la hoja de laurel, que sirven, ¿no?, para los diferentes usos que ellos tenían. Y ya empiezan a fabricar también sus lanzas y empiezan también a proveerse de alimento, convirtiéndose o queriéndose convertir en cazadores, conviven con la fauna, ¿no?, entre esos tiempos antiguos todavía, pero recién estaban en desarrollo. Ya allí también proveían su alimento mediante la pesca, que usaban embarcaciones, ¿no?, también ya de totora, que quedaban todavía o que quedan dentro de lo que es el lago Titicaca, ¿no?, las costas del Pacífico. Miren que esta cultura vizcachani, si consideramos ese entorno, estaba situado, por ejemplo, entre lo que es la cordillera occidental y la cordillera oriental, ¿no?, por ese lugar de lo que es la cuenca lacustre, ¿no? Esta cultura, esta zona cultural en el sur del lago, eh, ese que, como les digo, es el lago que estaba junto a lo que era el Popó, el Uruguru, el Coipasa, ¿no?, que ahora se conoce con esos nombres, que antes era el lago Tauca, ¿no? Comprendía nomás y tenía nomás su extensión más o menos, no tan extensa como el Imperio Incaico, pero sí tenía un poco más de extensión, aproximadamente de 43.000 kilómetros, ¿no? O sea que no era tan grande ni tan pequeña, ¿ya?
y empiezan un poco a decrecer también por ya las producciones por falta de lluvias. Hay una sequía, ¿no? Y es cuando este lago Tauca se empieza a secar. El lago Titicaca también empieza a disminuir su volumen, ¿no? Porque ahora sí vemos donde estaban situados, a lo que se conoce el Uyuni, Coipasa, Lago Popó. Estos lagos también se están secando por falta de lluvias, ¿no? Y nada raro que empiecen a desaparecer también. Y nosotros seamos parte de la historia, como ahora estamos queriendo aprender de ellos, ¿no? En esto de la cultura vizcachani, nos dicen que es posible que los urus descendían, ¿no? de los pueblos, de estos pueblos similares, ¿no? A los vizcachanes, pueblos que estaban sujetos a una vida dependiente siempre de la pesca y otros recursos que proporciona siempre esa cuenca, la cuenca lacustre en este caso, ¿no? Como la totora, que les sirve en mucho la alimentación o para alimentar a sus animales, a los animales que domestican. Y a partir de esa sequía que se ha dado, las condiciones van mejorando un poquito, ya, pero dentro también, por el otro lado, les van perjudicando porque ya no tenían gran provisión de alimentos, sino que ya empiezan a haber otras formas, ¿no? Bien a conocer ya condiciones hidrológicas que tienen que ser más favorables, ¿no? En eso de lo que es esta cultura, ¿no? Y aparecen ahí también las otras culturas que son como las Huancarani, los Chiripas, después también aparecen los Pucara, ¿no? Viendo otra cultura, también es, por ejemplo, la Moyo. Ya, esta cultura Moyo que se da en el centro de La Paz, da una cultura también precolombina que mantiene su patrimonio también desde su aparición, tales como la música, la danza, la cerámica, la gastronomía, ¿no? Que se encuentra ubicada más lo que es en el departamento de la provincia Bautista, en el departamento de La Paz, en la provincia Bautista Saavedra, al sur de lo que es Omasuyos, ¿no? Provincia Camacho, La Recaja y Franz Tamayo, o sea, tiene sus límites, ¿no? de esta cultura. Esto de esta cultura también tiene sus inicios en el periodo republicano, pero también tiene antecedentes prehispánicos, coloniales, ¿no? Y también se formaba también en ese proceso de independencia que tenía también lo que es nuestro país. En este periodo prehispánico, esta cultura moyo, ¿no? Tenía como principal asentamiento, eso de los moyos, que habitaron antes, se dice, ¿no? Antes de los incas, ¿no? Ellos tienen su propia historia también. ¿Cuál será más antigua, cuál será más nueva? ¿No? Y su dominio también se extiende a lo que era a los yungas, un poco más por ese lado, a lo que es a la provincia Muñecas, parte de la provincia La Recaja. Ya, entonces tenía nomás un poco de lo que es expansión de esta cultura. Su economía se basaba en la agricultura, la ganadería, ya que otro tipo de actividad que ellos tenían era, ¿no? Porque, como les digo esto, ese otro tipo de actividad no se veía reducida también por la escasez de estos recursos naturales, ¿no? Y la falta siempre de información sobre la explotación también de esos recursos que ellos tenían. Ya sus métodos agrícolas también eran bastante rústicos, no tenían gran desarrollo, ¿no? Y utilizaban también las terrazas para estos cultivos, donde producían también gran variedad de tubérculos, ¿no?
cebadas, quimas, los granos, ¿no? Que servían de alimentos y que ustedes conocen y saben que esos alimentos son bastante nutritivos, ¿ya? También tenían lo que era dentro de la ganadería, también diferentes tipos de ganados, como la bovina, la porcina, la ovina, ¿no? También estaban produciendo, su economía se basaba en la avicultura, también estaban nomás, ¿no? Para su alimentación. Su arquitectura, ah, en el municipio de Aucapata, por ejemplo, se encuentra la ciudad arqueológica, donde su principal asentamiento de esta cultura molo se centraba en ese lugar y que cuenta hasta ahora, nos dice la historia, con 95 edificios de tipo trapezoidal, ¿no? Y siempre con pequeñas habitaciones también dentro de él. O sea, que era como una pequeña ciudadela, ¿no? Una casa grande, pero que dentro de esa casa habían diferentes divisiones, ¿no? Y su danza también, para ver de ellos, de la provincia de Muñecas, aún mantienen su música, su danza autóctona, ¿no? Que es la cambraya, por ejemplo, que representa a los guerreros mollos que se enfrentaban con otros grupos étnicos, como los aymaras, con los incas, ¿no? Siempre ha debido haber en esos tiempos ese cuidado especial por el territorio para evitar que no entren dentro de lo que es la conquista de sus territorios. Siempre somos recelosos dentro de eso. Su origen como provincia, ya su nacimiento data desde 1871, el gobierno de Agustín Morales, donde se decreta que Mocomoco como capital de la provincia de Muñecas, ¿no? Ya donde estaba esta cultura mollo, ya se empieza a volver lo que es provincia por el desarrollo que tenía. Y que hasta ahora podemos ver que esa provincia de Muñecas sigue todavía, es parte de lo que es el departamento de La Paz, ¿no? Y que tiene una población bastante grande y que tiene como provincia a lo que es a la provincia de Chuma, ¿no? Que deben conocer como es una especie de valle más o menos, ¿no? Que también tiene nomás sus diferentes recursos también que pueden llegar a ser explotados en algún momento. En esto de la cultura huancarani, esta cultura huancarani también que se desarrolla en el actual departamento de lo que es La Paz y Oruro, noreste del lago Popó, ¿no? Aquí se conoce lo que es la manufactura de cerámica, la escultura en piedra. Esta cultura huancarani, ¿no? Se remonta, por ejemplo, al año 1200 antes de nuestra era y pervive hasta el siglo segundo después de Cristo, hasta el siglo, ¿no? O sea, recién nomás también. Aquí los hombres de esta cultura huancarani practican lo que es la agricultura, su economía también se basa en el pastoreo de los camélidos, ¿no? De donde sacaban la lana para la vestimenta, llevaban caravanas a través del altiplano, ¿no? Siempre para ir a hacer tal vez ese pastoreo o para el trueque, ¿no? Llevando también otras cosas. También estaba conectado por las costas del Pacífico, conocían la fundición del cobre, ¿no? Que usaban los hornos de barro que, que funcionan con el viento, ¿no? Esta cultura huancarani, ¿no? Hasta en la actualidad cuenta con 17 sitios que pueden ser, por ejemplo, turísticos, ¿no? Y ahí los que sobresalen son, por ejemplo, el Paucara Belén, el Uspaús, Percayayoco y Huancarán. Esta cultura se desarrolla durante este periodo formativo y es anterior a la aparición de las altas culturas, ¿no? Por ejemplo, en esta cultura huancarani, ya la cerámica carece de pintura.
son especialmente significativas las figuras humanas, ¿ya?, que se empiezan a modelar. Posiblemente, dicen estos, no hay restos ya de construcciones a ese tipo de culturas de esos centros religiosos, ni templos de esos templos que también se encontraban tal vez por los sacrificios que hacían, las cabezas de las llamas, ¿no?, tallados de piedra. Se ve nomás esa diferencia de ese largo cuello que tienen las llamas, ¿no?, por eso se los relaciona con él, ¿no? Entonces, siempre dentro de la cerámica y de su religiosidad también tenían bastante respeto a la naturaleza. La cultura chiripa, ¿no?, se ubica en el departamento de La Paz y está en la península de lo que es Taraco, sobre el lago Titicaca. Se trata de un montículo artificial, ¿no? Ya aproximadamente ahí tienen, ¿no?, para su habitar, por ejemplo, las habitaciones, esa forma rectangular, ya que están también ese templete semisubterráneo, que seguramente debe servir para guardar algunos hechos religiosos, ¿no? Ese templete subterráneo central tiene como parámetros de grandes trozos de piedra, y similar al templete subterráneo de Tiwanaku. Entonces, lo que significa también que puede haber tenido relación con esta cultura Tiwanaku, ¿no? Y como decíamos, es una península, ¿no?, Taraco, por el frío, las paredes ya son el doble, ¿no? Son más, tienen que ser más abrigadoras, ¿no?, para proteger del frío a las personas que la habitan. La escultura de esta cultura chiripa siempre muestra también piezas de piedra decoradas con serpientes, ¿no?, que también mostraban el rostro humano, que siempre hay los rayos con puntas de flechas, serpientes, llamas, o sea, siempre alternando con las figuras centrales que ellos tenían. La escultura de Chiripa se relaciona con monolitos decorados en sus 4 caras, por ejemplo. Por eso decimos que puede haber habido similitud con lo que es la cultura tihuanacota, debido a tener una gran relación, porque cuenta la leyenda que existe de lo que es ahora Taraco, ¿no?, que está al frente de Tiwanaku, que existe por debajo del lago Titicaca un túnel que los puede llegar a conectar entre esas ambas culturas. Tal vez se ha usado en esos tiempos, ¿no?, porque no sabemos los misterios también que existen en el lago en este caso, ¿no? Y también en esta cultura también se puede representar esas culturas de lo masculino y lo femenino, ¿no? Siempre hay esa dualidad de esa relación que presenta, ¿no? Siempre esa dualidad que está siempre dentro de lo que es el ámbito andino. En cuanto a lo que es su industria, los chiripas también fundían el cobre. Para este objeto utilizaban, ¿no?, esos sopladores de madera de tubo para animar las llamas, ¿no?, y realizar las cerámicas. Las piezas decoradas con cabezas humanas, ¿no?, otras de animales. En general, siempre esta cultura, esta cerámica chiripa, es un poco sencilla, ¿ya? Más se caracteriza por un recipiente de fondo plano, ¿no?, de color ocre claro, porque no lo pintaban así, siempre lo mantenían de acuerdo a lo que era lo natural, de acuerdo a el material que usaban. Los chiripas, ¿no?, dominaban esto de la agricultura,
¿no? Y también en los primeros años, ¿no? Era un momento de que tenían siempre conexitud con lo que era Tiwanaku. Y para terminar esto de las culturas, veremos lo que es la cultura guaraní. Una de las culturas tal vez más representativas de lo que es las tierras bajas, ¿no? Aquí en esta cultura guaraní existe una relativa abundancia de registros, si se quiere. No hay mucho, porque no hay muchos, como en estas últimas culturas que vemos, no hay mucho desarrollo, ¿no? En esta cultura guaraní sí hay un poco de desarrollo en el momento, siempre en ese también como origen que se tiene ese contacto con esas personas europeas. Antes de este contacto los guaraníes no tenían pues el lenguaje escrito, no solamente era verbal por señas. Ya posteriormente esa transmisión de ese lenguaje oral empieza lo que es ese lenguaje ya para comunicación y llegan a lo que es ese lenguaje escrito que ahora conocemos. En cuanto al levantamiento de los guaraníes, ¿no? En 1579 ya aquí había siempre un líder en todas las culturas y aquí estaba dirigido por Caray, llamado Overa, que en términos guaraníes significa aquel que brilla. Este señor se empieza a levantar y pone lo que es en riesgo esa conquista española, esa colonización española en esa región. Ya, porque ahí se valorizaba lo que es esa cultura guaraní donde quiera que iba. Este señor Overa era seguido por una gran multitud, tenía grandes seguidores, muchos seguidores, quienes después de que estaba en un determinado lugar, ¿no? Cuando llegan los españoles, como siempre, lo niegan, ¿no? O sea, niegan, estos señores empiezan a negarse a servir a los españoles, ¿no? No quieren ser sometidos por ellos. Por eso los líderes generalmente siempre van a llevar la voz del sentimiento de todos sus seguidores. O puede ocurrir lo contrario. Sus seguidores pueden llevar la voz de ese su líder. Pero aquí el punto es que se niegan, ¿no? A seguir, a ser colonizados. No quieren ser colonizados. Como siempre, ¿no? Tiene que llegar siempre eso de la civilización, ¿no? Ya empiezan a denunciar a su cristiandad, ¿no? Y los españoles reciben otro nombre, les dan siempre como ha ocurrido también con los incas. Quiera ser o no, les han dicho y les han convencido los españoles de que deben tener almas, de que no van a ir al cielo si no vas a la iglesia. Entonces, pasa esto en todo lado. Ya partiendo de las colonias costeras del actual estado brasilero de Sao Paulo, porque esa cultura guaraní también se extiende hasta Brasil, hasta lo que es Paraguay, ¿no? Y Bolivia. Y a estos señores que querían conquistar siempre a toda fuerza, los empiezan a esclavizar, los empiezan a maltratar, ¿no? Y siempre buscan también a sus líderes, ¿no? Y para ello. Y ahí entra para esa conquista lo que son los países españoles y portugueses, ¿no? Que invadían por ambos lados, ¿no? Porque eran países, territorios ricos, ¿no? Y lamentablemente a nosotros nos ha tocado lo que es los españoles que han venido por este lado con una mala influencia también, ¿no? Porque se decía que los que venían de los españoles eran personas que escapaban de su país, que no tenían buenas intenciones, ¿no? Como que se ve nomás también, ¿no? Ya por eso esta ubicación de esta cultura guaraní, de este pueblo guaraní, en ese grupo indígena de América del Sur, generalmente se encuentra en lo que hoy es Paraguay,
parte de lo que es el río de Uruguay, el noroeste de Argentina, ¿no? Brasil una parte y Bolivia, ¿ya? Que son esa parte de los guaraníes que han habitado o han existido en esta parte. Esta cultura, ya que pertenece a esta región amazónica del territorio boliviano, es una cultura de los pueblos guaraníes. Estas personas ocupan, ¿no?, de nuestro territorio, ¿cómo decirles?, el lado este, ¿no?, de nuestro país, la parte de las tierras bajas, ¿no? Y posteriormente, cuando entremos a lo que son el tema de las tierras bajas, vamos a ver esto de la cultura guaraní junto a la chaqueña, junto a la amazónica, viendo diferentes siempre sus formas diferentes de vida. Y aquí, como los guaraníes ya no era lo mismo que en las culturas que vivían en lo que es la parte altiplánica, ¿no?, sino que el clima era más cálido, húmedo, su forma también de vestir era diferente, ¿no?, la fauna era diferente, la flora era diferente. Ya, aquí los guaraníes recorren siempre diferentes lugares de su territorio. No son tan sedentarios, sino son más nómadas, donde van a un lugar, aprovechan los alimentos que provienen siempre de la naturaleza, no los terminan en su totalidad, porque tienen que resurgir nuevamente. Ya ven que se están terminando, van a otro lado, hacen lo mismo para proveerse los alimentos, ¿ya? Realizan dentro de su territorio una especie de migración, pequeñas migraciones, así de lugares en lugares. Esto para mantener también el equilibrio entre los diferentes seres vivos, ¿no?, porque nosotros estamos acostumbrados a llegar a un lugar y terminarlo todo, ¿no?, como una especie de depredadores. Ellos lo que hacen es mantener ese equilibrio. No consumen todo en su totalidad, no lo dejan sin nada la naturaleza, sino que dejan nomás algunas cosas, ¿ya? Entonces van rotando de esa forma, ¿ya? La provisión alimentaria, por ejemplo, de los guaraníes era bastante dinámica. Los adultos eran los varones generalmente adultos eran los que proveían los alimentos. Los niños enseñaban, no, aprendían ya lo que es a proveer los alimentos. Las mujeres transformaban esos alimentos también. Tenían que esperar a los que salían a cazar para proveer esos alimentos, ¿no?, que tenían que preparar la comida, todo. Y lo hacían también de forma así familiar, ya que si una familia no contaba con una provisión de alimentos, entonces la otra familia también les compartía, ¿no?, de eso. Y tenían también ellos mismos sus técnicas de caza, pesca, recolección de alimentos, que día a día iban a desarrollar, y por eso ellos, para la provisión de alimentos, enseñaban o adiestraban a los niños o jóvenes para que ya cuando en su vida adulta también provean los alimentos a sus familias. Siempre también realizaban esas charlas con los ancianos de la comunidad para ver esto de que esa cultura no se pierda, que vaya siempre de generación en generación. Como les decía, las mujeres también se dedicaban netamente a la labor culinaria, a la cocina, a la crianza de los más pequeños, tal vez a la confección de la ropa, ¿no?, con los materiales que los varones proveían, ¿no? Era una vida donde todos tenían que realizar su tarea, por ejemplo, ¿ya? Todos también se venían beneficiados y compartían también de sus alimentos que a muchas personas les faltaba, ¿no? Y como toda cultura, también así como en la cultura inca habíamos visto, también ha existido este exterminio de los guaraníes. No en su totalidad, por eso sí, en algunos lugares. Ahí todavía están las culturas, pero siempre, ¿no? Lo de afuera es lo que destruye. En este caso, los imperios de Portugal, España, siempre queriendo adueñarse de todo, empieza, ¿no?, ahí a buscar gente, empiezan a promover las guerras, buscándoles rivales, ¿no?, y empiezan también ya a exterminarnos entre nosotros, así.
¿no? ¿Cómo puede llegar a pasar? Como tal vez ha pasado en la guerra del Chaco, ¿no? Era una de las guerras más, entre países más pobres, solamente por intereses transnacionales o personas con poder, ¿no? Y quiera sea o no, esa invasión o conquista o interés de algunos otros países o personas, destruyen nomás lo que nosotros tenemos como cultura, ¿no? Y pueden llegar a ser desaparecer grandes culturas. Ojalá la nuestra no desaparezca, lo que estamos viviendo nosotros, ojalá se siga arraigando entre nosotros, por eso es necesario conocer, ¿no? De dónde vinimos, de dónde venimos, para saber también a dónde vamos, siempre preservando nuestra identidad que tenemos nosotros, ¿no? Sin olvidarnos de qué somos nosotros, ¿no? Y qué estamos formando, mantener nuestra identidad cultural para todos, para el resto y para cada uno mismo. Con eso habríamos terminado esto de lo que es el segundo tema. A ver si tienen algún comentario, alguna vivencia que hayan tenido ustedes mismos, algo que, algo para compartir. ¿Tienen algo, alguna consulta, pregunta, comentario? ¿O ya se fueron? ¿Siguen Licenciado, ahí? la diapositiva, ¿lo puede pasar al grupo? Ustedes no revisan, ¿no? El Classroom. Tienen que revisar el Classroom porque habíamos quedado a un principio que todo lo que está aquí se pasa al Classroom. Y en el Classroom está con videos, está con los temas que estamos llevando. O sea, se va subiendo semana tras semana, clase tras clase. O sea, por ejemplo, si vamos a entrar a la próxima clase, lo que es análisis del espacio, ya lo vamos a subir también al Classroom. Decíamos en un principio, vamos a trabajar con ambos, ¿no es cierto? Volvemos a las clases presenciales, vamos a seguir usando el Classroom, ¿ya? Porque ahí les voy a mandar el material, van a seguir viendo el material, van a ver todo el material. ¿Ya? Y está subido, se subió el material. ¿Ya, jóvenes? Si no hay nada más que decir, antes que comience su otra clase, entonces con eso terminaríamos el tema 2. Sí, este tema es un poco árido, ¿no? Diferente las culturas, pero ya los otros ya van a ser más llanitos, más a menos. Ya, esto siempre ha sido así. Listo, jóvenes, entonces nos veríamos a la próxima clase. No les digo la próxima semana porque puede ser que no pasemos clases por el aniversario de la carrera. Nos veríamos aproximadamente el 12 o 13 o el 18 o el 20 de mayo. Wow. Ya, entonces en esa fecha nos veríamos. Ya, jóvenes, se portan bien, que tengan un buen día y que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Hasta Licenciado. Hola, dime, dime. Hasta luego. Chao, Hasta chao, luego, chao. licenciado. Gracias. Chao, hasta luego. Que les vaya bien. Chao. Licenciado, una pregunta. Dime. Como la cultura originaria dijo que tenía la huilancha, un sacrificio, ¿todas las Ujú. culturas tenían algo similar? Todas las culturas que ofrecían sacrificio hacían, ¿no? Porque generalmente esto de la huilancha era más en la cultura quechua y aymara, ¿no? Por eso nosotros generalmente los aymaras, como somos más creyentes, realizamos esos sacrificios. Y hasta ahora se lo sigue practicando esto de la huilancha. Se sigue expartiendo siempre. Y van a ver en las fiestas patronales generalmente, donde hacen este tipo de rituales para que no pase nada, para que todo salga bien. Y son sacrificios que se hacen siempre con la creencia de que les vaya bien, nos vaya bien. No en todas las culturas se ha hecho, pero sí más está arraigado en lo que es la cultura aymara, quechua. ¿Ya? Listo, jóvenes, ahora sí. Ahora sí nos vamos.